Amén, querido hermano. Sea shalom entonces la paz del Señor sin pérdida de tiempo. Recordando a la amada audiencia que el Señor nos bendiga, que es importante escuchar la predicación de ayer para poder entender un poquito mejor lo que hoy vamos a hablar y lo que ya venimos hablando en realidad. Voy a estar usando la cartilla de la salvación se recibe o se rechaza, aproximadamente en la página 44. Queremos hablar hoy puntualmente de que Yeshua, el Señor, solamente va a elegir en su segunda venida a los fieles. Y esto no es negar de ninguna manera la gracia de Dios. Esto siempre hay que estar repitiéndolo por si hay algún malentendimiento. La gracia del Señor, por supuesto, se ha derramado sobre todo el mundo a través de la persona de Yeshua, el Cordero de Dios, pero la salvación se recibe o se rechaza. Y eso ya lo vamos a estar viendo categóricamente una vez más en la palabra del Señor. Es descabellado llegar a pensar que el Señor va a elegir a la ramera. Ayer hablamos de la ramera. Apocalipsis 17, que hoy vamos a estar citando de vuelta, verso 14, puede abrir. No voy a repetir todo el capítulo porque no terminaríamos, por lo menos esta noche. Habla de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera técnicamente? Jerusalén, Israel. Pero esto se proyecta también a nuestros días, ¿amén? Hay un espíritu de prostitución, no solamente sexual, sino espiritual. ¿Por qué se prostituyó el pueblo de Israel? Porque abandonaron la ley. ¿Por qué se prostituye la iglesia? Porque abandonan también la verdadera revelación de la palabra del Señor. Y ayer hablamos, citamos varios textos, inclusive Isaías capítulo 1, verso 21, cómo te has convertido en ramera, le habla a la ciudad de Jerusalén. Antes fuiste fiel, ahora eres una ciudad ramera. ¿Quiénes fueron los que pelearon contra el Cordero? Todo el mundo, obviamente, pelea contra el Cordero, pero principalmente, ¿quiénes pelearon contra el Cordero? Los fariseos, los escribas, los religiosos. Y este es un mensaje muy importante, hermano, para que de una vez por todas, por si es necesario, digo por si es necesario, si no es necesario, bueno, gloria al Señor, nos convirtamos al Señor, porque muchas veces estamos peleando contra el Señor. El Señor no viene a elegir a una ramera. El Señor no viene a casarse con una iglesia prostituida. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, lavada por la sangre, lavada también por el agua de la palabra de su verdad y regenerada por el poder del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero. Claro, yo en este capítulo dice no, es la ONU, es la OTAN. Claro que sí, ellos están involucrados, obviamente. Pero el capítulo habla de la gran ramera. Tiene que escuchar el mensaje de ayer, Ezequiel 16, Aolá, Aolibá, que significa mi tabernáculo. Está hablando del reino del norte y del reino del sur, que levantaron su propio tabernáculo, que desecharon el tabernáculo del Señor, amén. ¿Y qué estaba dentro del tabernáculo del Señor? Principalmente dentro del lugar santísimo y dentro del arca del pacto, la Torá, la ley de Dios, la ley que convierte el alma, la ley que puede restaurar nuestra vida, el santuario viviente que es Yeshua el Mesías. Ahora el Señor nos ama, entregó su vida, quiere tener misericordia de nosotros, pero si usted la rechaza, evidentemente se perderá. Pelearán contra el Cordero. Yo pregunto, querido hermano y hermana, amigo que estás en esta noche, en este lugar, o que estás sintonizando, ¿estás peleando contra el Cordero? Porque si tú no recibes toda la revelación de la palabra, si tú no recibes, como muchos de ustedes ya conocen el ministerio, el mensaje, por ejemplo, fundamental de la santidad, de la justicia, de la obediencia, es mentira que tú amas al Señor.
El Señor no es un perverso, amén. El Señor Yeshua es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que significa Rey de justicia. Es imposible que Él venga a casarse con una ramera. Es imposible que Él pueda elegir a personas que tienen un carácter de infidelidad. La misma palabra te lo declara, amén. Apocalipsis termina diciendo, por ejemplo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida eterna. Luego vamos a ver un salmo precioso que todos amamos, que dice, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Hay gente que dice, no, si Dios te eligió, aunque eres un demonio, te vas al cielo. Perdón, los demonios no entran al cielo. Yo no sé ustedes, lastimosamente, no estoy acá ahora con mi esposa, seguramente estará sintonizando hasta que se recupere. Sería incorrecto que yo dijera, sabes que yo la elegí a Cristina, pero ella no me eligió a mí. ¿Vos, Darío, pensás que fue así? Claro que no. Yo la elegí a Cristina, pero Cristina me eligió a mí también. Gloria al Señor, esto no funciona, ¿verdad? De otra manera, el Señor derramó su gracia, pero al final de los tiempos va a elegir a los fieles. Sigamos leyendo, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Sobre todo la última parte, fíjese el orden, y los que están con Él fueron llamados, son elegidos y son fieles. Amén. Ahora, todos somos llamados, pero no todos van a terminar siendo elegidos. ¡Hola! ¡Aleluya! Los demonios no entran al reino de los cielos. Nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. No entran los infieles. Ya lo hemos visto infinidad de veces. Los dos hijos de Aarón, cómo pagaron el precio por entrar imprudentemente. Los hijos de Elí, que también perecieron por fornicar con las doncellas de Israel, por robar de las ofrendas que tenían que ser quemadas en el altar de Yahweh. La infidelidad se paga. Revise el material de ayer, digamos, en Levítico. La Torá dice, si tu hija comienza a fornicar y no se arrepiente, no solamente tenía que ser apedreada y quemada. A ver, ¿quién quiere cuestionar a Dios acá en esta noche? Los evangélicos cristianos que cuestionan, ¿cómo dice eso la palabra de Dios? Claro que dice eso la palabra de Dios y hay que interpretarlo. Peor aún va a suceder en la segunda venida. Todos los infieles serán lanzados al infierno, al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, no solamente apedreados, sino al fuego eterno, mi querido hermano, porque Dios aborrece a la ramera, Dios aborrece la prostitución sexual, la prostitución espiritual, Dios aborrece a los infieles y lo ha dejado claro a lo largo de toda la palabra de Dios. Amén. Lo veníamos diciendo, al querubín le dijo, vos te vas de acá. Adán y Eva, vos también afuera, hasta que te arrepientas. Israel, fuera de mi tierra, porque ustedes se prostituyeron con las naciones. Y la misma situación es para nosotros, nada ha cambiado. Los que están con Él, ¿cuándo quieren estar con Él? Aceptaron el llamado y fueron elegidos porque se mantuvieron en el camino de la fidelidad. Pregunto, ¿cuántos creen que se puede ser fiel? Es un amén muy tibio. ¿Cómo no es que ustedes creen en la gracia del Señor? Si usted cree verdaderamente en la gracia de Dios, si
significa que usted y yo podemos ser fieles, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Matías, estaba compartiendo, el Espíritu del Señor nos da testimonio. Pero yo quiero profundizar ahí, te da testimonio de ser tanto hijo de Dios, aunque ahí está hablando de ser hijo de Dios, pero también el Espíritu Santo es tan fiel y verdadero, porque viene a reprender, viene a reprochar, viene a convencer. También el Espíritu Santo en este tiempo es para salvarte, todavía en este tiempo de misericordia, también es capaz de decirte que no eres hijo de Dios y todavía darte la oportunidad de volverte al Señor. Porque esto es lo bueno, hermano, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no miente. Gloria a Dios. El Espíritu Santo no es como estos falsos profetas. Oh, gran siervo de Dios, irás a las naciones, él es tan bonito y resulta que él está profetizando un adúltero. Está profetizando a un ladrón, a un estafador. El Espíritu Santo es verdadero. El Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Primero de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir avanzando porque hay bastante. Gloria al Señor. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Yeshua seleccionará al final del proceso, en la segunda venida, solamente a los que le recibieron y se mantengan fieles. Estaba poniendo el ejemplo con mi esposa, ella me eligió, yo la elegí. Te aseguro que si mi esposa no recibía de parte del Señor, no iba a estar conmigo. Pero hermano, si vemos esto a un plano muy cotidiano, tú puedes elegir, y generalmente qué lindo sería, ¿no?, que todos pudiéramos. Si vas a comer carne, vas a querer elegir una buena carne, ¿no? Una buena tira de asado, Vas a querer elegir una buena yerba, y eso es honorable, es algo digno. ¿Cuánto más, hermano, el Señor quiere elegir lo mejor? El Señor nos dio lo mejor y Él va a elegir a aquellos que también la han elegido a Él en obediencia. Acá dice, 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión. Pasemos directo al verso 2. Elegidos según la presciencia, el designio de Dios Padre. ¿Elegidos para qué, hermano? ¿Elegidos para qué? Para hacer nuestra propia voluntad, para levantar nuestro propio tabernáculo. Elegidos para buscar la fama y el éxito evangélico que buscan muchos en la carne. No, en santificación del Espíritu, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Repase Apocalipsis 17 después. La ramera que tiene en su frente. Tiene un nombre escrito en su frente que dice que es la ramera. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 17 nuevamente. Ya volvemos a Primera de Pedro. Gloria al Señor. Apocalipsis 17, versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí vemos la contrapartida. Si el Señor es luz, el diablo es oscuridad. La verdad y la mentira, la luz y las tinieblas, la justicia y la injusticia, la fidelidad y la infidelidad. El sumo sacerdote de Leví llevaba una lámina que decía santidad a Yahweh, y el resto de las tribus tenía que ver esa plaqueta, ese título. En nuestro caso, hermano, no vamos a llevar esa lámina, pero que la gente pueda ver que somos la novia del Cordero, que somos la prometida y que estamos caminando en fidelidad, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. ¿Qué le enseñamos a los jóvenes? Que ya lo vengo diciendo en varias congregaciones. El noviazgo no es toqueteo, el noviazgo no es probar, el noviazgo, mi hermano, no es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque eso no está permitido por la palabra del Señor. Ya mentira, ¿no?
Si viene el evangelista y te dice 1.000.000 de amén, digamos amén a la palabra de Dios, hermano. La ramera se ha prostituido como Israel. ¿Por qué se quiere dejar la ley de lado? Porque sin ley puedo hacer lo que quiero. Sin ley puedo robar, sin ley puedo mentir, sin ley puedo caminar en la soberbia, sin ley puedo caminar en la idolatría, pero resulta que sí hay ley. Y esa ley fue puesta en la mente y en el corazón de los verdaderos creyentes. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 1, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, viene con el propósito de limpiarnos, de santificarnos, de regenerarnos. ¿Para qué? Para obedecer. El Señor quiere enseñarnos a obedecer no solamente una parte de su palabra, sino que con el tiempo, en un proceso. No digo que va a ser de la noche a la mañana, obviamente, pero se nos va a enseñar a obedecer toda la palabra del Señor, así como usted enseña a sus hijos a obedecer, ¿amén? Usted le dice a su hijo, tienes que volver en tal horario. Usted le dice a su hijo, tú tienes que hacer la tarea, y su hijo va creciendo y le dice, tú tienes que hacer la cama, y tienes que ayudarme a limpiar la casa, y tienes que ir a estudiar, y ahora tienes que ir a trabajar. Se nos enseña en la vida a obedecer, cuanto más obedecer las normas del Señor, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia, amén, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos quieren que la gracia se multiplique? ¿Está multiplicada en tu vida o está disminuida? Porque si la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, se ha multiplicado, entonces tenemos que entender y tenemos que ver que somos personas que caminamos en obediencia, como dice la carta también de Pedro, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían. Gloria a Dios. Verso 3, una parte dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Verso 4, para una herencia, como decía recién la hermana. Pero ¿cómo es esa herencia? Acá lo aclara muy bien. Incorruptible. Porque primero Pedro te habla de ser santificado mediante el Espíritu, porque para poder alcanzar esa herencia por la gracia de Dios, no es cualquier tipo de herencia. Estamos hablando no solamente de la salvación, sino de la salvación en la santa ciudad de Jerusalén, para que seamos, cuando se acuerdan, hace como 3 reuniones el pastor compartió también en Pedro, ¿qué es lo que somos, hermanos? Díganos, ¿qué somos? Sacerdotes somos, Gabriel, somos sacerdotes. Apocalipsis, dice 1, verso 5, somos sacerdotes. ¿Usted es consciente de que somos sacerdotes? Voy a aprovechar, creo que la cámara da para ahí. Supongamos que acá, no, yo me bajé, estoy en el lugar santo, pero supongamos, como acá es el lugar santísimo, hermano. Darío, ¿sos consciente de que sos sacerdote? Gabriel, señorita. Porque hemos leído varias escrituras, hermano, y creemos que es para el Antiguo Testamento. Vos sabés que Dios era muy exigente con los levitas y con nosotros no. Una santidad completa, dice Pablo en Tesalonicenses, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Es más, mi hermano, sin menospreciar, por supuesto, al sacerdocio de Leví, que va a tener su participación también, y hoy ya no puedo hablar de eso en el reino eterno. Hola, sacerdote, ¿cómo está la Carmencito? Sacerdote del Señor. Amén. Amén. He aquí un sacerdocio mayor
Y muchas veces no somos conscientes. No, bueno, estamos viviendo en el último tiempo, ¿verdad? Yo puedo venir así nomás a la casa del Señor. Los hombres afeminados, mostrar la desnudez, venir a rock and rollear. Te aseguro que el Señor no vendría a rock and rollear. El Señor quiere una música santa, quiere un estilo de vida consagrado, gloria al Señor, una herencia incorruptible que no se corrompe, incontaminada, no hay contaminación, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Pero ¿cómo comenzó Pedro? Para vosotros, los que obedecen, bajo esa gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor no va a aceptar a una ramera. Lucas capítulo 10. Vaya buscando Lucas capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 38. Cuando el Señor visita el lugar delante de María, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahí encontramos la palabra recibida, ¿ven? Pero eso es lo que quiero desarrollar con ustedes. Le recibió, como diríamos en Paraguay, ahí. Más o menos le recibió. No le recibió tan mal, pero tampoco le recibió tan bien. Fíjese el verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. ¿Quiénes van a ser elegidos? Los que le prestan atención al Señor, los que tienen sed y hambre de la justicia del Señor, los que están dispuestos a escuchar y a practicar Shema Israel, a oír los mandamientos del Señor con gozo y alegría. Pero Marta representa también a la gran ramera en un aspecto. Yo creo que Marta se habrá arrepentido, obviamente. Marta representa a muchos creyentes carnales de hoy en día. Se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cómo está en esta noche? ¿Está mirando el reloj cuándo va a terminar? Este judío largón. ¿Está tranquilo? ¿Está en paz? Está esperando que ya termine esto pronto para ir a comer un choricito, alguna pizza. Tranquilo, primero necesitamos la palabra del Señor. Se preocupaba. Qué tremendo, hermano. Alguna vez alguien me compartió un testimonio en una iglesia de que alguien le pegó un codazo a la esposa. No quiero ver nada de eso acá. Y le dijo, sacá la calculadora porque tenemos algunos trabajitos que hacer. Entonces, en medio del culto, él estaba sacando sus cálculos, le iba bien en aquel tiempo. Hermanos, qué bueno estar ahora enamorados del Señor, hoy y siempre, obviamente. Por supuesto que cuando salimos de acá debemos cumplir con nuestras obligaciones, pero tenemos que tener un corazón siempre rendido al Señor. Dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Yeshua, verso 41, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Que el Señor nos ayude, hermano, no solamente el adulterio, no solamente la mentira, sino el afán, las preocupaciones, como estaba diciendo el hermano, el no confiar en el Señor, el no descansar en el Señor en todas las situaciones de la vida. Todo eso nos va apartando de la verdadera fidelidad al Señor, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido, quiero remarcar eso. Gloria a Dios. No solamente que el Señor te elige, que esa es una parte de la verdad, hay que completar toda la verdad. Nosotros también tenemos que escoger la buena parte, la cual no les será quitada. Hay mucho contenido, hermano, acá. Como el Señor habla en una parábola a Israel, les será
quitada la administración del reino cuando habla de los labradores malvados. Así como el Señor obviamente los expulsó a los sacerdotes del templo, el templo fue destruido en 2 oportunidades, Israel fue echado de su tierra en varias oportunidades. Juan capítulo 6, verso 70, ahora sí empiezo a acelerar un poquito, el tiempo se nos viene. Juan 6, 70 y 71, el Señor eligió a los 12, pero uno era Judas Iscariote, del diablo. Tuvo la oportunidad, el Señor lo quiso salvar. Yo creo que sí, a ver. No hay despropósito. No es que el Señor hace tras de ti, suerte para vos y el otro no. Él nos ama a todos. Él derramó su gracia. Él nos llama. Pero al final de los tiempos, como leíamos esa escritura en Apocalipsis 17, Él, después del proceso, Él va a elegir, no a cualquiera, a los fieles. Hay un proceso donde Dios llama, ¿ven? Te llama a la salvación, te llama al ministerio, te llama al servicio, pero cuando llegue la hora final y seamos puestos en balanza, solamente el Señor elegirá para estar con Él a los fieles. Juan 6:70, Yeshua le respondió: no los he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Cuántos pueden leer con atención? ¿Escogió o no escogió el Señor a Judas? Amén. Lo escogió. Gloria a Dios. Entonces Dios es bueno, ¿ven? Siga esta escritura porque vamos a ver completa la vida de Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Claro, Yeshua es Dios, Emmanuel, con nosotros. Él tiene todo el conocimiento desde el principio hasta el final. Lo elige, lo coloca en el grupo de los 12. ¡Qué privilegio, hermano! Gloria a Dios. Estuvo al lado de Yeshua, escuchó las palabras de Yeshua, vio los milagros a través de la persona de Yeshua, vio sanidades tremendas. Él vio a Yeshua hablar con la autoridad y sin embargo no se convirtió, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, que congrega en congregaciones y todavía no está convertida? ¿Se da cuenta por qué esta clase de mensajes son necesarios, hermano? Amén. Porque hay gente muy religiosa, hay gente muy prostituida dentro de la casa del Señor. Hay gente muy liviana que se congrega, pero viene arrastrando cadenas, viene arrastrando la promiscuidad, viene trayendo una línea de iniquidad, no termina de sacarse, de quitarse el pecado de encima, ese pecado que se está enseñoreando todavía en muchas vidas. Vamos al libro de Hechos ahora, capítulo 1, gloria al Señor, versículo 15, para entender un poco mejor la vida de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15. Qué tremendo, hermano. Se le puede dar tanto a una persona, pero esa persona, en definitiva, elige, escoge si quiere seguir al Señor o no. De hecho, Yeshua, cuando pasaba por diferentes aldeas, Él no le imponía nada a nadie. Él le decía a la gente: sígueme. Si le seguía, estaba todo bien. Si no le quería seguir, bueno, tendría que asumir sus propias consecuencias, tendría que asumir su responsabilidad de no seguir al Maestro. Dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, hermano, el hecho de que esto hubiera estado profetizado ya por el rey David no anula en absoluto la oportunidad que el Señor le dio a Judas. Escucho. ¿Ustedes creen que esto está de ti?
Señor puede profetizar porque Él lo ve todo, pero a mi hermano se lo escogió, se le dio la oportunidad, como se te está dando la oportunidad a vos en este lugar, como se nos está dando la oportunidad a cada uno de nosotros, pero debemos permanecer hasta el fin, amén. Ya hemos hablado de eso, el que persevera hasta el fin en esa fidelidad, este será salvo. Y Él ha contado, yo quiero darle la traducción también que pueda ayudarle a entender. La palabra contado ahí es un poquito floja, significa fue inscrito con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esto es muy importante, hermano, dice contado y inscrito, ¿verdad? Esto para entender, hermano, que esto no es jugar a la bola de la adivinanza, sino que el Señor ama su creación, amén. No es que Él murió por algunos y por otros no murió. Él murió por todos, amén. Él murió por Judas Iscariote. Él murió por, obviamente, cada ser humano pudiera tener esa oportunidad de salvación, pero insisto con esto, usted tiene que decidir, determinar, recibir o rechazar. Dice acá la palabra, verso 18, pues con el salario de su iniquidad. El salario de su iniquidad. De alguna manera hay una comparación con la gran ramera. Hay gente que no se termina convirtiendo porque ama el salario del mundo. Ama el salario que le ofrece Satanás. ¿Cuántos saben que Satanás ofrece salario? ¿Sabía eso? Se lo dijo a Yeshua: te ofrezco los reinos del mundo. Si postrado me adorares, si dejas de adorar a Yahweh, el Dios de Israel, aquí está tu salario, pero tu alma, ¿dónde se va? Se va a la misma condenación del infierno. Ese fue el problema de Israel. Vean el video de ayer, justamente hablamos del salario de la ramera. Dice, adquirió con ese salario un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¡Qué muerte tan trágica! ¡Qué juicio es tan terrible como el juicio que vino por medio de Asiria, de Babilonia, de Roma! Porque cuidado, esos juicios eran terribles, Te quemaban, te apedreaban, te torturaban, te abrían al medio. Acá el juicio, hermano, libro de los Hechos. Les hablo de su entendimiento, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes tienen ese entendimiento. Muchos van a decir, acá comienza el Nuevo Testamento. Bueno, déjalo ahí, no hay problema. Así comienza el Nuevo Testamento, el pacto renovado. Y solemos decir, no, los juicios son ahí terribles, en el libro de Samuel, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de los Hechos. Hay juicio de Dios, amén. Se revienta uno de los discípulos, que se subleva, se revela, se prostituye, se levanta en contra de Yeshua, que representa la misma palabra de Dios. Tenemos otra situación en el libro de los Hechos, no lo busque ahora, capítulo 5, Ananías y Zafira también mintiendo al Espíritu Santo, cayeron muertos delante de los pies del apóstol Pedro. No, pastor Chileno, usted está equivocado, los juicios de Dios solamente caían en el desierto. No, los juicios de Dios también caían al principio de la iglesia primitiva. Y si bien el Señor está extendiendo una gracia maravillosa sobre nosotros en este tiempo, no se confunda, Él no puede ir en contra de su palabra, porque Apocalipsis 17, cuando dice que va a juzgar a la gran ramera, es porque Él está de acuerdo con la ley, porque la Torá decía que los adúlteros tenían que ser apedreados, y así sucederá en la segunda venida de Yeshua. Nos está dando tiempo, hermano, para que nosotros nos podamos arrepentir, amén. Usted piensa que Yeshua le va a decir a la gran ramera, pasa adelante. Usted piensa
piensa que Yeshua, el sumo sacerdote de Melquisedec, rey de justicia, le va a decir: ¿sabes qué? Quiero entrar en el motel contigo, quiero pasar una noche con la ramera. El Señor no quiere saber absolutamente nada de la ramera. Ama a las almas y es tan misericordioso que, pudiendo hacer juicio ahora, todavía no lo hace, pero no quiere decir que ese juicio un día no va a llegar de acuerdo a su palabra. Sigamos viendo verso 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, marque lo que viene ahí, y tome otro su oficio. Tome otro su lugar. Por eso la palabra dice en Apocalipsis: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a seguir diciendo: haz algo, no importa si soy Judas Iscariote, soy un ladrón, soy un traidor, soy un opositor al reino del Señor, pero soy un elegido, soy un elegido, ¿verdad? No, estoy en el motel con la ramera, pero soy un elegido. No, salga del motel, salga de la prostitución, arrepiéntase, comience a obedecer al Señor, y entonces será un elegido por el Señor. Amén, gloria a Dios. Por ahora simplemente es un llamado a la salvación, pero ese llamado se tiene que ir complementando, se tiene que ir completando con la regeneración del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sigamos viendo. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23, señalaron a dos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, vamos a elegir a Matías, llorando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Gloria al Señor, sin menospreciar a nadie, ¿no? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual que dice ahí: cayó Judas, así como cayó Lucifer, así como cayó Israel, así como cayó una tercera parte de los ángeles, así como cayó Adán y Eva, así como cayó Salomón, así como cayó Sansón, etcétera, etcétera. Cayó ¿por qué? Por la transgresión. La transgresión es la desobediencia, hermano. Es la rebelión consciente contra la voluntad del Señor para irse a su propio lugar. Usted elige si quiere ir al cielo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero no es cantar, no como en la campaña, no como hacíamos antes. Me voy con él, me voy con él, vamos hermano, me voy con él, me voy con él. ¿En serio te vas con él? Sería buenísimo. Para irse con él hay que aceptar a Yeshua de corazón. Amén. Hay que ser fruto digno de arrepentimiento. Amén. Hay que ser santificado para ser parte de la novia del Cordero. Tenemos que aprender el camino de la obediencia y de la fidelidad y desechar los suertes, obviamente, en el nombre del Señor. Matías, la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado, fue inscrito con los 11 apóstoles. ¿Cuántos quieren ser inscritos? Amén. En el libro de la vida. Gloria a esa palabra. Contado no está tan bien traducido. O hay que entenderla mejor. Significa registrado. Significa inscrito. Vayamos para entender esto en Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Gloria al Señor.
Quiere decir que por la transgresión Judas ya no fue escrito, ya no fue contado, ¿ven? ¿Entendemos eso? Hay gente contada, hay gente inscrita y hay gente que no es inscrita. Eso es lo que dice la palabra, lo vamos a ver en breve. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Por eso el Señor habló fuerte a Marta. Pero Pastor Jiménez, yo no soy Judas, soy más o menos Marta, pero le digo a Marta, tened cuidado. Tened cuidado porque podés perder tu parte, los afanes, las preocupaciones. No, porque la gente te sale como un perro rabioso. A ver, hermanitos y hermanitas, tranquilícense un poco. Pues yo ya conozco a muchos. Y dicen, porque pastor, usted no sabe, yo tengo que trabajar. Tranquilízate, yo también trabajo. No vengas con todo ese estupor de soberbia a refregarle al pastor como que vos trabajás y nosotros que nos rascamos el ombligo. Todos tenemos que hacer algo conforme a la voluntad de Dios, amén. Pero todos tenemos que poner al Señor en primer lugar. Y yo no solamente ataco en el último tiempo el tema del adulterio, siempre les recuerdo, por si no lo saben, siga estudiando, ahí está el material. Las deudas, la tarjetita, el Mercado Pago, qué lindo, tengo plata. Dale que va a pasar, pum. Uy, ay mi amor, no sabes, estamos en una situación terrible. Me da negativo, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? Hermano, aprendamos a administrar, crucifiquemos la carne, empecemos a buscar más el reino del Señor y su justicia. Aleluya, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mi gran hermano, nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los impagos también. ¿Cuál sería acá? Ayúdame el nombre. Allá en Paraguay es Inforcom, si me voy a sacar Inforcom. Y mirá que hay varios hermanos. ¿Qué significa Inforcom? Que vos estás, Dios no lo permita nunca, Gabriel, porque si no, tenés que dejar que otro toque el teclado por algún tiempo, ¿verdad? No, pero resulta que usted lo conoce, a Gabriel le debe a medio mundo. Entonces ahí salta todo, ¿verdad? Y ya ni los bancos te dan crédito, ya no te van a alquilar ni una pieza, ¿verdad? El Hijo de Dios tiene que estar alineado con el Señor. ¿Cuántos quieren ser fieles? Fiel significa fiel a tu esposa, fiel para dar el diezmo, fiel para pagar la luz y no estar colgado a la luz. Como yo descubrí a muchos supuestos pastores colgados a la luz. Y bueno, si no tienen para pagar, que te corten la luz entonces. ¿Sí o no? Que te corten la luz, ¿qué va a hacer? Hermano, tenemos que vivir, como se estaba diciendo, gloria a Dios, tenemos que vivir, ser ejemplo, gloria a Dios, como jóvenes, como siervos del Señor. ¿Por qué? Porque nadie inmundo va a entrar o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos. Esto significa contados, seleccionados por su fidelidad. Están inscritos, están contados, están registrados, porque el Señor ve, y hoy quiero hacer énfasis en esto por sobre todo, ve un carácter fundamental que se necesita para poder entrar en el reino y ser parte de la esposa del Cordero. Se necesita ser fieles. Fueron entonces inscritos en el libro de la vida del Cordero. Rápidamente, hermanos, Salmo 101. Tenemos un tiempito más, estamos más o menos. Salmo 101, versículo 6, gloria al Señor. Dos textos más. Salmo 101, versículo 6. Habla Yahweh, el gran yo soy, diciendo: mis ojos pondré en los fieles que están en la tierra. Y aprovechamos, ¿no?, para ministrar
las dos situaciones para que nuestros niños, jóvenes, adolescentes también aprendan. Yo no sé ustedes, hermano, cuando alguien estaba en el mundo bien satanizado, uno ponía los ojos en una prostituta, así, pero mirá, qué bien está la prostituta, ¿verdad? Pero eso porque uno no tenía la mentalidad regenerada, ¿verdad? ¿Qué dice acá la palabra? Mis ojos pondré sobre los fieles. ¿Cuántos quieren ser fieles en el noviazgo, fieles en el matrimonio? Amén. ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo venimos al altar? ¿Qué nos dice el pastor bajo la guía del Señor? Hasta que la muerte los separe, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos falta ese espíritu de fidelidad dentro de las congregaciones? Ha entrado tanto la liviandad. Dice, mis ojos pondré los fieles de la tierra para que estén conmigo. El Señor no busca otra cosa, hermano. Es para que estén conmigo, ¿verdad? Y Yeshua no quiere en su reino a ninguna persona que tenga las características de la carne o de Satanás. Con él no van a estar los soberbios, con él no van a estar los arrogantes, con él no van a estar los ladrones. Todas esas personas van a ser obviamente expulsadas. El que ande en el camino de la perfección o de la madurez espiritual, este me servirá. Por eso dice la palabra que nada inmundo entrará en la santa ciudad de Jerusalén, que representa lo que era en el tiempo de Israel en el desierto, el tabernáculo. Gloria al Señor. Nadie puede servir al Señor en una condición pecaminosa. Por eso tenemos que arrepentirnos, por eso tenemos que aceptar al Cordero de Dios y por eso también tenemos que mantenernos. Hoy hablaba con alguien, lo más difícil, hermano, es muchas veces mantenerse. Hay gente que empieza, pero no se mantiene. Hay gente que empieza, pero no termina. ¿Qué dice el apóstol Pablo, verdad? Que él estaba asombrado, dice Gálatas capítulo 1, de que mucha gente estaba desertando, estaba apostatando, estaba desviándose del camino de la verdad. Estoy asombrado, maravillado de que tan pronto estén desertando de aquel que los llamó por su gracia. ¡Wow! ¿Se puede ser tan ingrato, hermano? ¿Por qué les hablo así, hermano? Porque hay gente que dice, no, si la gracia de Dios está, nadie se va a apartar del camino del Señor. Explíqueme entonces Gálatas capítulo 1. Explíqueme por qué se perdió toda la generación de Noé, si Noé estaba lleno de gracia. Explíqueme por qué la generación de Yeshua le rechazó, si él es la expresión máxima de la gracia y la verdad. ¿Por qué? Porque el ser humano puede recibir o puede rechazar. Pero eso no significa en absoluto que nunca la gracia pasó por ahí. La gracia ha pasado por todos los rincones de la tierra, de eso no hay la menor duda. Pero el ser humano escoge, elige, un poquito más, hermano. Gloria al Señor. Verso 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que hace fraude, pagale a tu hermano. Pagale a tu hermano de una vez por todas. Pagale. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que yo tengo testimonios muy fuertes. ¿Cuánta gente en la iglesia estuvo a punto de irse, hermano? Porque el hermano, pastor, ese que usted le da ese no me paga. No puede ser. Todos los que están en la iglesia, son oro en polvo. No son oro en polvo. Dice que quédense el trigo y la cizaña, ¿ven? Las ovejas y los cabritos. El Señor va a empezar a separar a uno de lo otro. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. La ramera, generalmente, por supuesto, es una mentirosa. ¿Cuándo se dan cuenta de eso? ¿Qué
¿Qué te dice una ramera? Ay, sos el más lindo del mundo, ¿verdad? Terminó con vos, ya pasó el otro. ¿Sí? ¿Y cuántas veces somos así en términos espirituales, hermano? Venimos al Señor cuando las papas queman, venimos al Señor cuando nos conviene. Lea el libro de Oseas, ayer lo estuvimos citando, ¿verdad? El Señor le tuvo que cortar a Israel el suministro de pan, de lana, de trigo. ¿Por qué? Porque se iba con los amantes. Entonces el Señor le dijo, bueno, que los amantes te sostengan, que los amantes se sostengan, ya que no me reconoces como el verdadero esposo, como la verdadera cabeza. Vamos a cortar todo el suministro. ¿Cuántas veces el Señor tiene que hacer de esa manera? Como hizo con el hijo pródigo, muchas veces hay que tocar fondo. Y yo no estoy condenando, porque no soy quien para condenar. Si estoy exhortando, si estoy trayendo una palabra que nos trae entretenimiento. Esta palabra viene justamente porque si tú eres una ramera, o eres un prostituto, o eres una prostituta, porque en los altares paganos también había prostitutos, y tal vez eres alguien prostituido en términos espirituales, el Señor te quiere rescatar. El Señor te quiere atraer hacia Él con sus cuerdas de amor y de misericordia. Verso 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de... ¿La ciudad de quién? ¿Está entendiendo de quién es? La ciudad de Yahweh. Se está refiriendo a Jerusalén, a todos los que hagan iniquidad. Vamos entendiendo por qué la ramera, mi querido hermano, será completamente destruida. Y por último, termino con esto rápido, Apocalipsis 20, el último texto, ya estamos finalizando. Apocalipsis 20, rápidamente. Todos vamos a tener que comparecer. Está el tribunal de Cristo, está el trono blanco también. Acá habla principalmente del trono blanco. Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, tanto en el tribunal de Cristo como en el trono blanco. Un día, tarde o temprano, vas a tener que estar de pie. Vas a ser interrogado. Ahí está la cartilla del tribunal de Cristo. ¿Qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿Qué hiciste con la revelación de Dios? Absolutamente todo vamos a tener que rendir de pie. De pie. Interesante esto, ¿no? De pie ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Comienzan a entregarse los muertos de todas las partes, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Deberíamos temblar, hermano, más que una hora. Y no salta el arrogante y decir, no, yo con mi vida no me vinieron. Yo soy el dueño de mi vida. Ahora, mi tabernáculo, como dijo Israel en Ezequiel 16, esta es mi iglesia, no esta es la iglesia del Señor. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito, registrado, contado en el libro de la vida, fue lanzado al fuego. Y ustedes conocen la lista, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser rociados por su sangre, a ser santificados por su Espíritu y a ser obedientes a su palabra, para que podamos ser parte de la novia del Cordero. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Queremos aprender
respetarte, a temerte, a honrarte, a reverenciarte, porque tú eres un Dios santo, porque solamente pondrás tus ojos sobre los fieles que están en la tierra, para que podamos tener parte de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Gracias por este tiempo que nos das para poder arrepentirnos, para pedirte perdón. Como ayer veíamos, porque muchas veces hemos actuado, como dice el profeta, como una ramera desvergonzada. En el nombre de Yeshua, Padre, nos arrepentimos de haber cometido fraude, nos arrepentimos de estar afanados, de estar preocupados, nos arrepentimos como Judas Iscariote de habernos levantado en oposición contra tu ministerio, contra tus palabras. Nos volvemos a ti en esta noche, Padre. Recibe nuestras vidas. En el poderoso nombre de Yeshua decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga, que Dios hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor por las palabras que hemos estado escuchando en esta tarde. La palabra de Dios dice que tenemos que cada uno examinar nuestra vida, nuestros corazones, examinar cómo estamos delante de la presencia del Señor, porque como se ha mencionado el día de hoy, allí nada impuro va a entrar, y el Señor quiere perfeccionarnos, quiere santificarnos, quiere que nosotros seamos dignos de pertenecer a Él, dignos de ser elegidos por Él. Por eso agradecemos a Dios por esta palabra. Vamos a estar orando también ahora por las necesidades.